Hola, somos el grupo 25 y en el siguiente video se podrá observar la resolución del primer proyecto. La tabla original contaba con 6.919 datos. Antes de comenzar a realizar las actividades, se hizo una revisión de la misma para saber si todos eran correctos. Durante la misma notamos que 31 IDs presentaban errores. Por ejemplo, un mismo paciente tenía dos sexos diferentes o presentaban diferentes fechas de nacimiento. Editamos los errores asignándoles un nuevo ID. En un primer paso, eliminamos los ID duplicados de los 6.919 datos con la función quitar duplicados, para obtener la cantidad de niños que asistieron alguna vez al centro de salud, lo que nos dio como resultado un total de 1.459 pacientes, de los cuales 719 son niñas y 740 son niños. Para calcular la distribución de edades, aplicamos la fórmula sin fecha en nuestra tabla corregida y sin filtrar, teniendo en consideración la fecha de nacimiento y la fecha de visitas de cada uno de los pacientes. Calculamos las edades en años, meses y días. Para calcular el promedio de visitas al pediatra, dividimos la cantidad de visitas por la cantidad de niños. Esto nos dio un total de 4,74, teniendo en cuenta que la cantidad de visitas fue de 6.919 y la cantidad de pacientes de 1.459. Filtramos de la tabla original y de la que estaba sin duplicados para obtener la cantidad de visitas al pediatra durante los 2 primeros años de vida y la cantidad de niños que tenían entre 0 a 2 años, dándonos un promedio de 4,49. Repetimos el proceso, pero con los niños mayores de 2 años, dándonos un promedio de 6,10. Para calcular la distribución del número de visitas al pediatra discriminados por edades, realizamos una tabla de frecuencia y con la fórmula igual frecuencia obtuvimos la cantidad de visitas de acuerdo con cada rango etario. Por último, realizamos los gráficos donde se representa la distribución de edades en años y en días. Para saber cuál es el parámetro que predice mejor el índice de masa corporal, separamos los datos de acuerdo con lo que se pide. Luego llevamos los datos a GeoGebra y con la opción Análisis de dos variables, observamos cuál de todos los coeficientes de correlación era más cercano a 1, obteniendo así que el parámetro que mejor predice al índice de masa corporal es el peso. Para generar las curvas de crecimiento, separamos los niños y niñas en distintas hojas de cálculo, teniendo en cuenta que nos interesa el siguiente rango etario, de 0 a 720 días, para obtener cada curva correspondiente a peso y altura. Elevamos una tabla donde se indican los días correspondientes a cada mes, tomando 5 días antes y 5 días después, y calculamos los percentiles con la fórmula igual percentil, y así se generaron las siguientes curvas.